¿Te gustaría disfrutar de los mejores juegos de Nintendo Switch en tu PC? Pues has llegado al sitio adecuado. Aquí te voy a enseñar cómo configurar e instalar un emulador de Nintendo Switch para tu PC para que puedas disfrutar de los mejores juegos de Nintendo Switch. Si necesitas ayuda personalizada, únete a mi comunidad de Discord y hablamos. Te dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Si eres un apasionado de los juegos de Nintendo pero vives en modo Venezuela, es decir, no tienes dinero para comprarte una Nintendo Switch, te traigo una solución perfecta para que puedas jugar a los juegos de Switch en tu PC. Eso sí, requisito indispensable que tu PC sea medianamente potente. Sigue los pasos que te voy a explicar a continuación y no pierdas detalle porque esto es un bombazo de la hostia. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la página de descarga del emulador Yuzu, emulador de Nintendo Switch para PC, y vamos a descargarlo. Para ello le damos al botón de Download y aquí dice que tenemos que instalar Visual Studio C++ 2019. Yo ya lo tengo instalado, vosotros clicáis aquí, lo descargáis y lo instaláis. Es siguiente, muy fácil. Y abajo del todo tenemos el botón de descargar para Windows X64. Diréis, ¿por qué no hay versión de 32 bits? Porque esto es un emulador para ya un PC de mediano alto rendimiento. No vale cualquier PC, no vale una tostadora de tu abuela. Así que tienes que tener un PC medianamente decente. Le damos a descargar y guardamos el archivo en nuestra carpeta de descargas. Ok, una vez descargado, lo que vamos a hacer es instalarlo. Para ello ejecutamos el archivo que se ha descargado de Yuzu Install. Le decimos que instale Yuzu y que cree un icono en el escritorio. Lo del Early Access yo no os lo recomiendo porque, a ver, son acceso a las betas que vayan sacando, pero tendrán errores. Yo prefiero seleccionar la opción de Install Yuzu porque es ir a tiro fijo. Le damos a Install y ahora ya se está instalando nuestro emulador de Nintendo Switch para PC. Esperamos unos segundos y ya estaría ready. Ok, ya tendríamos nuestro emulador instalado, pero nos dice que nos faltan las claves, firmware y juegos. Ahora viene el segundo paso. Dice que ¿deseas compartir los datos de uso con nosotros? No, gracias. Y ahora vamos a continuar con el siguiente paso muy importante para que nos funcione este gran emulador de Nintendo Switch en PC. Seleccionamos las carpetas y las copiamos. Y ahora le damos a la tecla de Windows R y nos vamos a la ruta de App Data. Dentro de App Data tenemos una carpeta que se llama Yuzu y aquí haríamos el Control V, lo pegaríamos nuestras carpetas dentro de este directorio. Vale, una vez copiadas cerramos el programa y lo volvemos a abrir. Como veis, ya no da ningún mensaje de error de las keys ni nada de eso. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Meterle los juegos? Vale, una vez copiado nuestro juego, volvemos al Yuzu y le hacemos doble clic aquí para decirle dónde está la carpeta con los juegos. Seleccionamos App Data, Roaming, Yuzu, Games. Y ya tenemos aquí 4 juegos. En las ROMs de Yuzu hay dos tipos de archivos de ROMs de Yuzu. Uno son los XCI, que son estos que aparecen en el programa directamente, y luego están también los archivos NSP. Estos los tenemos que cargar de forma directa. ¿Cómo se hace eso? Pues directamente desde Yuzu le damos a archivo, cargar archivo, y dentro de la carpeta de Pokémon ejecutamos la primera carpeta y el primer archivo NCP y ya se nos ejecutaría el juego de Pokémon. Como veis, el juego arranca perfectamente, pero este tema no lo vamos a tratar ahora mismo. Vamos a ver cómo configurar el emulador y luego ya veremos la parte de los juegos. Para parar el juego lo que haremos es darle al menú emulación, detener. Vale, ya lo tenemos listo y ahora vamos a ver la configuración paso a paso. Para ello pulsamos sobre el menú emulación y le damos a configurar. Dentro de configurar tenemos un límite de fotogramas, lo podéis tener limitado o no. Yo en este caso no lo tengo limitado. Podéis usar interfaz de memoria extendida, usuario actual al abrir el juego, podéis usar emulación, silenciar audio, ocultar el cursor en caso de inactividad. Tenéis unas teclas de acceso rápido, la interfaz podéis seleccionar para customizarla a vuestro gusto. Y luego las pestañas de web y depuración yo no tocaría nada. Ahora bien, vamos a sistema. En sistema tenemos el idioma lo podéis cambiar por el español perfectamente. La región le podéis poner Europa, zona horaria podéis seleccionar la vuestra, lo que queráis o dejarlo en auto. Yo lo dejo en auto. Salida de sonido lo dejaría en envolvente y esto lo dejaría sin tocar nada más. En perfiles podéis gestionar vuestros perfiles, pero bueno, es algo que no deberíais tocar. En red tampoco debéis tocar nada y en sistema de archivos tampoco. Ahora vamos al apartado de CPU. En CPU dice precisión, auto, preciso, impreciso o paranoid. Yo lo dejaría en auto ya que dice que lo recomiendan dejarlo en auto. Lo dejamos en auto. Ahora bien, apartado de gráficos tenemos el driver de OpenGL o de Vulkan. En OpenGL no nos
deja seleccionar nuestra tarjeta gráfica. Por lo tanto, vamos a seleccionar el driver de Vulkan. Dentro del driver de Vulkan ya nos aparece nuestra tarjeta gráfica y aquí pues tenemos varias opciones: usar caché de shaders, emulación asíncrona de GPU y acelerar decodificación de texturas. Luego, decodificación de vídeo por GPU o por CPU. Lo óptimo sería por GPU porque es más rápido. Si no tenéis tarjeta gráfica o no es muy potente, probad con CPU. Luego, en pantalla completa, sin bordes, yo lo tengo así, relación de aspecto 16:9. La resolución podéis marcar la que queráis, tenéis hasta 4K o 5K. Pero vamos, yo lo voy a dejar en 1080, que es la resolución que tengo de monitor. El filtro lo seleccionáis el que queráis. Yo en este caso voy a seleccionar el AMD Fidelity FX y el anti-aliasing, pues ya también si queréis activarlo o no activarlo. Yo lo dejaría tal que así. Luego, en nivel de precisión yo lo dejaría en High o Extreme si tenéis un PC potente, y si tenéis un PC menos potente, normal. Usar VSync, yo por ejemplo no lo uso. Construcción de shaders asíncronos, lo podéis activar, que es un hack. Y usar tiempo rápido en la GPU. Luego, filtrado anisotrópico, yo en este caso lo dejaría en automático. Luego, en el apartado de audio, pues tenéis todo lo relacionado con el audio. Yo dejaría el sonido así porque ya sabéis que se viene el volumen muy arriba. Podéis seleccionar el motor de salida y el dispositivo de audio. Vamos, yo lo dejaría todo esto en auto. Y ahora el apartado de controles. Aparte de poder jugarlo con un teclado, lo podéis jugar con un mandito, como este de la PS5, el DualSense. El truquito para que funcione esto en el emulador, ojo con esto. Para ello, si vosotros estáis usando un mando de PlayStation en el PC o usáis algún programa que emule vuestro mando, tenéis que cerrarlo, ¿vale? Yo en mi caso uso DS for Windows, lo que hago es cerrar el programa de DS for Windows. Y además de eso, si estáis usando Steam, también tenéis que cerrar Steam para que os coja el mando directamente Windows. Para ello vais a la aplicación de Steam, pulsáis botón derecho y le dais a salir. Ahora, como veis, aquí nos sale keyboard y mouse. Si encendemos el mando pasará lo siguiente, como veréis. Vale, ya estaría conectado, se pone la luz en azul. Si pulsamos aquí sobre actualizar, nos aparece nuestro DualSense Controller. No tenéis que tocar nada, ya directamente con esto ya los botones funcionan por defecto. Le dais a OK y ya tendríamos toda la configuración lista para empezar a jugar a nuestros juegos. Ahora bien, vamos a ejecutar por ejemplo Super Mario Kart y vamos a jugar con el mando para que veáis que responde perfectamente. Hacemos doble clic sobre el juego y esperamos a que carguen las texturas. Ya tenemos nuestro juego ejecutándose y ahora lo pondremos a pantalla completa pulsando F11. Si queréis salir de pantalla completa, pulsáis F11 de nuevo o escape. Le damos al L y el R, ok, le acabo de dar, podéis seleccionar vuestro jugador. Hacemos una carrera de prueba para que veáis cómo funciona perfectamente con el mando. La verdad es que este emulador es una auténtica pasada y es un deleite, ¿eh? Lo digo, que es que a mí me ha flipado bastante. Claro, yo también soy un poco fan de los juegos de Nintendo porque mi primera consola fue la Super Nintendo y poder jugar estos juegos, la verdad es que con esta calidad mola muchísimo. Veis cómo responde perfectamente y se ve el juego de locos. Vámonos. Bueno, como veis, el juego funciona perfectamente, responde el mando de DualSense perfectamente, es una auténtica locura. Aquí en esta página, que os voy a dejar en la descripción, tenéis todos los juegos del emulador y si valen o no valen. Por ejemplo, si buscáis Luigi's Mansion, aquí tenéis Luigi's Mansion 3 y pone Bad. Es decir, tenéis que buscar siempre las opciones que sean Great o Perfect. Incluso OK también os puede servir. Pero las opciones Bad no deberíais descargarlas, porque no os va a funcionar bien. Bueno, espero que os haya parecido una maravilla como me lo ha parecido a mí este tutorial, que le saquéis el máximo provecho y espero tu comentario ahí abajo que me digas si te ha gustado, si te ha servido, si has tenido algún problema. Estaré encantado de ayudarte, déjate un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!